En el 1701, en España, va a estallar una guerra que Puerto Rico ni eligió ni luchó, pero que sí va a pagar. Y lo que vino después, nuevo orden, nuevos reyes, nuevas reglas, va a tener muchas consecuencias y va a definir el resto de ese siglo. Hoy arrancamos el siglo XVIII en la historia de nuestro Puerto Rico con una guerra que no era nuestra. Voy a dividir este video en 5 temas y los últimos 2 son los más interesantes, así que quédate hasta el final. Vamos a empezar hablando de por qué entramos en una guerra en el siglo XVIII, 1701 hasta el año 1800. Miren, esa guerra que va a pasar o que va a ocurrir o que va a estallar en el 1701 es la famosa guerra de sucesión española. Ya yo he explicado en varios videos en mis redes sociales, en Instagram, Profesor León, y aquí mismo en algunos shorts de qué iba eso. Vamos a explicarlo una vez más. En España, el rey en ese momento era Carlos II, le llamaban el hechizado. Yo he puesto ya las fotos, no voy a seguir hablando sobre eso. Lo importante es que este señor va a morir sin herencia, o sea, no va a tener herederos, no va a tener descendencia. Se ha explicado, se ha teorizado e incluso se ha concluido que probablemente tiene que ver con un tema de su salud, sobre todo cuando teníamos en la realeza familias casándose primos con primos, hermanos con primas, primos segundos y tíos. Pues eso desencadenó en que este señor tuviese un padecimiento o tuviese una condición en la que no podía tener hijos. Trató por muchos métodos, hay muchos libros que hablan de eso, pero no vamos a entrar en eso ahora mismo. Pasa que él muere y no deja descendencia. ¿Qué pasa? Cuando él no deja descendencia, ahí va a estallar un problema, ahí va a estallar un conflicto, porque habían 2 facciones que se estaban peleando por quién debía ser ese heredero, quién debía quedarse con el poder de la realeza, con el poder español. Y recuerden, no era cualquier poder, la corona española era la más poderosa en este tiempo. O sea, estamos hablando de quién se iba a quedar no solamente con el poder en España y lo que tenían en Europa, sino con el poder que tenían en América. Entonces, por un lado, estaba Felipe de Anjou, que era el nieto de Luis XIV, rey de Francia. Este venía por parte de los franceses. Y de hecho, este fue el que Carlos II dejó como heredero. O sea, en documentos dijo que este señor debía heredar su trono. ¿Por qué? Muchas teorías hay, pero no vamos a entrar en eso todavía. Y por otro lado estaba el archiduque Carlos de Austria. Este es el que venía en la línea sucesoria de los Habsburgo. Si han visto los videos anteriores, saben que Carlos I de España, Carlos V, es este rey, el hijo de Juana la Loca, como le llamaban, que es el nieto de los reyes católicos y es quien se queda con todo el poder, el famoso Carlos V. Pues en esa dinastía sigue por ahí. Y este Carlos, el archiduque Carlos de Austria, es el que venía siendo la persona que se supone que le tocara el poder entonces. Y vamos al segundo tema. ¿Por qué esto era importante y por qué se convirtió en un conflicto que básicamente se quedó con toda Europa en ese momento? Porque si caía o si llegaba un heredero o un rey francés, o sea, Felipe de Anjou, que era el que había dejado Carlos II como heredero, entre comillas, si llegaba al trono, Francia, con los Borbones, se unía con España. Cuando usted diga la palabra Borbón, estamos hablando de la realeza francesa. Es decir, que si Felipe de Anjou llegaba al trono, era Francia y España juntos. Era mucho poder y los enemigos de esta gente, Inglaterra, Austria y muchísimos países más en ese momento, veían esto como una amenaza. Por eso era bien importante evitar que un heredero o que un francés, Felipe de Anjou, viniera a tomar la corona española, porque eso era el junte de los juntes. O sea, literalmente eso era como crear un Dream Team en estos años que entendemos eso. Un gran equipo en Europa, y eso no le convenía a las otras potencias. Y así va a estallar entonces la guerra de sucesión española, porque habían unos bandos dentro de lo que conocemos como España hoy que apoyaban al archiduque Carlos de Austria. Habían unos bandos dentro de lo que conocemos como España hoy día que apoyaban a Felipe de Anjou, o sea, apoyaban al que venía de Francia. Y todo esto va a desencadenar conflictos no solamente en España, sino en toda Europa, en todo el Mediterráneo y en América, donde España tenía posesiones, así como también tenían posesiones otros países de Europa. Eso va a desencadenar, ese hecho que podemos ver como bobo ahora, va a desencadenar una crisis de poder, porque ¿quién se quiere quedar con todo este poder? Eso
va a lanzarnos a la famosa Guerra de Sucesión Española. ¿Y cuánto duró? Bueno, duró del 1701 al 1714. Terminó con el famoso Tratado de Utrecht. Yo no voy a hablar mucho de eso aquí porque he tocado eso en algunos reels en mi Instagram. Lo puedes buscar, Profesor León, como te dije. Y entonces con ese tratado, Felipe de Anjou se va a quedar como rey de España, el primer francés que llega al trono español. Pero se hacen unas concesiones. En ese tratado, España hacía unas concesiones muy importantes para que Felipe Anjou se pudiera quedar en el poder. Tenía que conceder ciertas cosas. ¿Y cuáles son algunas de estas concesiones? Bueno, Gibraltar, lo que conocemos como Gibraltar, y Menorca, esa área de Menorca, van a pasar a ser parte de lo que es Inglaterra. También lo que se conoce como los Países Bajos españoles y algunos lugares en Italia van a pasar a ser parte de Austria. O sea, es dando y dando, pajarito volando, como dicen. El rey Felipe de Anjou se corona, o sea, el Felipe de Anjou se corona como rey en España, primer rey de los Borbones. La dinastía Borbón llega a España, pero a cambio de eso hay unas concesiones de territorio que más adelante van a tener mucho sentido y mucha importancia. Vamos al tercer tema, que tú dirás que tiene que ver esto con Puerto Rico, porque esto se peleaba allá. Bueno, sí, la guerra se peleó mayormente en Europa, algunos ataques en América, pero el problema no era solamente ese. Es que Puerto Rico, siendo en ese momento una colonia de España, yo sé que van a escribir gente aquí que no le llame colonia, que le llame provincia, vamos a llamarle como usted quiera. Lo importante es que siendo un territorio de España, una propiedad, para que la persona que me vaya a escribir no se sienta aludida, siendo un territorio propiedad de España, España va a decir, yo tengo una guerra en este continente, tengo una guerra con estos países aquí pasando. Mi importancia, mi prioridad de acción no va a estar al otro lado del Atlántico. O sea, la importancia en cuanto al bienestar de las personas en este lado del Atlántico, en Puerto Rico, no va a ser la mayor, no va a ser ni siquiera de las primeras tres, porque la guerra se estaba peleando en Europa. Esto se va a resumir en tres cosas: menos recursos, menos atención y menos apoyo. No solamente a Puerto Rico, al resto de las islas del Caribe también, y algunos otros territorios que no tenían mucha defensa también. Eso va a lograr, o eso va a hacer que Puerto Rico tenga que sobrevivir como pueda. O sea, esto es la economía de sobrevivir, la economía de subsistencia. Es el abandono que hablábamos del siglo XVII, del 1600. Ahora se va a ver en estos primeros 13 años mucho más extenso, mucho más abarcador, mucho más fuerte, porque no era lo importante preguntarse si la gente en América vivía bien o no. Había que asegurar el territorio español primero. Ya hemos visto que en esos tiempos nosotros en Puerto Rico y el resto del Caribe dependíamos del situado mexicano. Dinero que salía de México y antes de llegar a España, pues soltaban unos pocos dineros acá para bregar mayormente con los soldados, con las defensas, con los asuntos administrativos. No piense que ese dinero llegaba a la gente. No era un alivio contributivo como los que vemos hoy día. No. Ese dinero se quedaba muchas veces en lo administrativo, en las defensas y en los soldados. Y usted sabe que no podemos ser ilusos. También, miren, se lo robaban. No llegaba al pueblo. Es decir, ahora era más precaria la cosa que lo que era antes. Y en esos tiempos de guerra ese dinero llegaba mucho menos, porque era menos la atención que se ponía, como he dicho. Y eso va a hacer que la isla, como digo, sufra más. Incluso los soldados muchas veces no cobraban su dinero por estar en el ejército. Soldados españoles. Es decir, toda la isla resentía o sentía o se afectaba o sufría ese problema de el abandono, ese problema de la isla al garete, como le llaman en algunos libros de historia a esos capítulos. Sobre todo cuando la isla tuvo que empezar a sobrevivir y volvieron a hacer uso o expandieron el uso de la economía del contrabando, que no es otra cosa que hacer dinero, hacer comercio, hacer intercambio comercial de una manera que no son legítimas, porque si es que no puedo hacerlo de la manera legítima, porque ni siquiera llegan barcos, hay que buscar una manera ilegítima, y en este caso es el contrabando. Vamos al próximo tema, porque que tú me digas, Alexis, pues una guerra, ok, pero esto es rey por rey, un rey español, un rey francés, ¿no es lo mismo? No necesariamente es lo mismo, porque los franceses eran otra forma de ver las cosas. Por eso cuando llega el gobierno de los Borbones a España y consecuentemente esos Borbones mandan sobre Puerto Rico, van a haber varios cambios. Vamos a empezar diciendo que hay un cambio de cómo se miran esas posesiones españolas en el Caribe y en el resto del mundo.
Los de la Casa de Habsburgo, los de Austria, que ya venían desde Carlos V, tenían una visión de cómo manejar los asuntos de sus territorios descentralizada. Es decir, como que cada quien o cada virreinato o cada espacio, digamos, se manejaba como pudiese. Eso está allá porque se maneje como pueda, ¿no? Aunque eran parte de un mismo imperio, lo manejaban como por secciones o cédulas aparte, donde cada cosa era tratada de una manera, o cada lugar, o cada espacio, cada región era tratada de una manera diferente y tenía sus administradores, tenía sus líderes, tenía sus formas de hacer el comercio y todo lo demás. Y esa era la forma de verlo de las casas de Austria, de los Habsburgo. Pero los Borbones tenían una mentalidad completamente distinta. Esta gente venía con la mentalidad del absolutismo monárquico, que eso se toca en las clases de humanidades, la idea de que el rey es el dueño de todo y decide por todo a la vez. Y entonces esta idea va a romper con la idea anterior que tenían los españoles o que tenía la casa de Austria, ¿verdad? Los Habsburgo, de cómo manejaban el gobierno. Es decir, los franceses y Felipe d'Anjou venían con esa idea desde Luis XIV de que la monarquía es absoluta. Todo se centra en el poder del monarca y el monarca a su vez determina todo lo que va a pasar y tiene decisión y tiene inherencia en todo lo que va a decidir y todo lo que va a pasar. O sea, es un cambio de enfoque. Es como si trajeran un gerente general nuevo al proyecto o al sistema o a la compañía y este gerente general tiene una forma completamente distinta de hacer las cosas. Esa mentalidad de Luis XIV, que era que es un estado eficiente que centraliza y maneja todo desde arriba, esa era la mentalidad que traían los Borbones. Vamos a hablar de esas reformas borbónicas, sobre todo las tempranas, porque las que se dan más adelante las hablaremos en otros videos. Lo primero que va a pasar es, como dije, un cambio de mentalidad. Y un cambio de mentalidad que donde primero se va a sentir es en la administración, en la gobernanza, en la manera de administrar los territorios. En primer lugar, se reorganizan esos virreinatos. Se organizan completamente de nuevo, no como los tenía España. Se controla la burocracia, es decir, la forma de hacer las cosas, que no pasara tanto tiempo y que se pudiera abrir el espacio para uno que otro asunto corrupto, se va a controlar, se va a intentar controlar porque la corrupción siempre va a seguir existiendo. Y se trata de controlar mucho mejor el comercio colonial, el comercio que se daba en América. Y esto sí va a traer varias reformas. Lo primero es que esto va a traer mayor presencia del Estado y de la autoridad española en la isla, donde antes no se veían muchos barcos, mucha supervisión, mucha seguridad, mucha verificación en los puertos. Ahora esto va a cambiar. Los franceses lo primero que van a decir es: yo necesito ver qué está pasando en las islas, controlar ese comercio para que no se afecte con el contrabando. Eso es una de las primeras cosas que van a poner en práctica. Entonces vamos a hablar un poco del contrabando, porque es que esto es bien importante, porque la gente piensa en contrabando: eso era ilegal, que pues no se pueden quejar de quitar lo ilegal. Estamos hablando de que como la forma de hacer el comercio de los españoles era tan estricta con las colonias, solamente estaban obligadas a comerciar con España. Alguno que otro de vez en cuando venía un tratado que dejaban comerciar con uno que otro país, pero oye, no todo llegaba de España y España no siempre enviaba barcos a Puerto Rico ni al Caribe. Es decir, ¿cómo tú puedes pretender que sobreviva una isla si ni siquiera envías suministros para que esa gente pueda comerciar? Así que el contrabando, más que una actividad ilícita, que sí lo es a los ojos del gobierno español, se convirtió en la manera de sobrevivir. Y si tú querías atajar esto de cantazo, pues estabas realmente poniendo en peligro la supervivencia de todo el pueblo. ¿Y con quién comercializaba Puerto Rico? Miren, franceses, holandeses, ingleses, todos ellos daban la vuelta por el Caribe y todos ellos sabían que en estas islas se compraban las cosas por contrabando, en los puertos donde no fuera la capital, puertos que no fueran San Juan. O sea, todo entraba por el resto de la isla, en horas de la noche, como se hacen las transacciones ilegales. Como sabemos que hoy día se dan también, pues de esa misma manera, la piratería se daba de esa misma forma. Si has llegado hasta este punto, faltan solamente 2 cositas, pero te quiero invitar a que te suscribas al canal, dale like, prende la campanita, comenta, eso ayuda muchísimo a este canal, porque llega ese video por allá a los que les gustan estos temas. Búscame en las redes sociales, pongo contenido casi todos los días, Profesor León, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Pasando al próximo tema, vamos a ver cómo esto, más allá de quedarse en Puerto Rico, tiene repercusiones en toda la zona del Caribe. Hay un libro que se llama Puerto Rico y la lucha por la hegemonía del Caribe, que está brutal. Y es un libro bien breve.
en el que tú te das cuenta cómo no solamente lo que pasaba en Puerto Rico se quedaba aquí, sino que tenía repercusiones en todo el Caribe. Es como, este libro pone el Caribe como si fuera un tablero de ajedrez, donde empieza que tú muevas aquí, se va a mover allá. Búscalo, que es muy bueno. Entonces, este Caribe, que está rodeado por agua por todos lados, como ustedes saben, se va a convertir en uno de los lugares más codiciados en este siglo XVIII por todos los otros países que eran enemigos de España. Inglaterra, Holanda, como he dicho, todos esos otros países que querían hacerle daño a la corona española, ahora unida a la corona francesa, van a buscar la manera de seguir entrando ese contrabando, de seguir logrando minimizar o debilitar ese comercio español, porque saben que si yo hago que te compren menos a ti, tu economía va a bajar y mi economía entonces va a ir subiendo. Eso es bien importante. Miren, para que tengan una idea, Inglaterra dominaba lo que hoy día es Jamaica. Francia dominaba el Saint-Domingue, lo que hoy día es Haití, que de hecho era la colonia más productora en ese momento, siglo XVIII. Holanda controlaba lo que era el Curazao, que todavía usted se puede montar en un crucero de esos por el Caribe y llega a Curazao. O sea, era una lucha por el poder en ese Caribe, lo que estaba pasando en ese siglo XVIII. ¿Y Puerto Rico? ¿Qué pasaba? Bueno, Puerto Rico quizás no era la más productiva, como he dicho, la gente estaba tratando de sobrevivir, pero era la llave de las Antillas. Es la isla que queda en ese arco donde si tú vas a entrar a hacer lo que tú vayas a hacer en el Caribe, tienes que pasar por Puerto Rico, lo que la convierte en una isla con una posición sumamente importante hablando de estrategia. O sea, estratégicamente es una isla bien, pero bien importante. Y eso va a hacer que al estar colocada en ese lugar donde todo lo que entre tiene que pasar por ahí, la convierta no solamente en la llave, sino también en un escudo permanente para aguantar los embates y los cantazos que seguramente iban a llegar. Ahora, había una diferencia entre esas otras colonias que te hablé de otros países en el Caribe y las colonias españolas, y eran las defensas. Las defensas que se habían construido en lo que eran las colonias españolas o las provincias españolas o los territorios españoles, como se le quiera llamar, eran bien diferentes. Era como decimos hoy día, de usted y tenga. Es decir, nada superaba a las defensas de estos países del gobierno español en los países o en los lugares que tenían el Caribe. O sea, las defensas de Puerto Rico, siendo el arco de las Antillas, la convertía no solamente en un lugar estratégico, sino como he dicho, en el escudo perfecto, porque era básicamente impenetrable, aunque se logró penetrar en algunos momentos, pero era un bastión bien difícil de penetrar. Y vamos al último tema que a mí me interesa muchísimo, y es, ok, mientras todo esto pasa, Alexi, y llegan los Borbones, y los Borbones quieren hacer las reformas, y llegan las reformas, ¿cómo lo vive el puertorriqueño? Bueno, pues vamos a vivir un siglo de muchas transformaciones, también de mucha expansión y de mucha fundación de nuevos municipios. ¿Por qué? Porque como he dicho, estos cambios van a hacer que la gente tome muchas decisiones, y esas decisiones que van a tomar ese grupo de personas van a llevar a cambios dentro del país, dentro de la configuración de lo que conocemos como Puerto Rico. Más o menos habían 6,000 habitantes en Puerto Rico en ese momento. La mayoría, por no decir la inmensa mayoría, estaban concentrados en el área de San Juan, en el área de la capital y algunos lugares limítrofes. El centro de Puerto Rico, casi todo estaba despoblado. No era fácil llegar, los caminos eran difíciles, eran peligrosos. Y la comunicación, que era vital, o sea, la comunicación no se daba. Y eso es vital para tú poder tener personas viviendo en otros lugares. O sea, tú necesitas una forma de comunicarte con la capital, con tus seres queridos, con las autoridades, con los lugares donde está la salud. O sea, si no hay comunicación, ¿para qué me voy a ir al centro de la isla? ¿Entiendes? Entonces, esas 6,000 personas estaban mayormente centralizadas en el área de San Juan y pueblos limítrofes. Pero entonces Puerto Rico tiene un área sur, un área oeste que estaba comenzando a desarrollarse, un área norte y un área este, que es donde estoy yo precisamente. Todas esas áreas tenían personas, no solamente existía el área central, no solamente existe el área central. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un área central que te divide la isla, pero tienes gente viviendo en el sur y la comunicación es pobre, ¿tú te imaginas lo difícil que debe ser gobernar con nuevas reformas de los Borbones y hacer que se oficialicen, o sea, hacerlas que se pongan en práctica en toda la isla? Es bien difícil. Y entonces aquí van a aparecer de repente como unas necesidades específicas del gobierno de decir, ¿cómo yo hago para lo que yo quiero establecer, que se establezca en esos otros puntos? Yo tuve un profesor de historia que siempre decía que la geografía es la pluma con la que se escribe la historia. Eso suena bien clichoso, pero póngase a pensarlo, es verdad.
Puerto Rico, por esa geografía de tener esa cordillera central en el mismo medio del país, eso es una pared. La gente que se fue al sur tienen una costa, tienen puertos, tienen lugares donde hacer contrabando, establecen poblaciones, establecen municipios y subsisten como puedan. Pero no hay cómo llegar rápido porque en el medio hay una cadena de montaña. O sea, esa geografía permitió que esta falta de comunicación fuera un problema para las autoridades de España, que ahora eran los Borbones, pero también permitió que los otros lugares de Puerto Rico siguieran sobreviviendo. Como ya he dicho, la economía de Puerto Rico no era una economía grande como la de Saint-Domingue, que es lo que hoy día es Haití, ni como la de Jamaica, ni otros lugares. ¿Saben? No era una economía a gran escala, era una economía de subsistencia. Es decir, se produce lo que hace falta para comer, no necesariamente se crean excedentes. Y al no crearse excedentes, no se suelen crear riquezas. Es decir, tú haces riquezas porque el excedente que tú produces, pues lo guardas y lo vendes. ¿Qué pasa? Sí habían excedentes, pero ese poco excedente que había se comercializaba en trueque con el contrabando, sobre todo en industrias como el cuero y demás. Pero no es una economía fructífera como había en otros países en ese momento. Ganado, jengibre, tabaco y cuero, esos eran los productos que se comercializaban en Puerto Rico. Y esos eran los productos que permitieron que saliendo de aquí se pudiera establecer un tipo de economía, ya fuera legal, ya fuera ilegal, pero que permitiera que ese puertorriqueño, vamos a ponerle entre comillas, porque van a decir que eran españoles, yo lo sé, pero vamos a llamarle los que vivían en Puerto Rico, para que nadie tenga problemas de cortocircuitos mentales, pues esa persona que vivía en Puerto Rico pudiera seguir viviendo. Tabaco, jengibre, cuero, como he dicho, algunos textiles, porque no había de otra. Entonces ahora cuente conmigo, españoles, criollos, o sea, nacidos en la isla, que ya hay una distinción no solamente de nomenclatura, sino también hay una dimensión o una división o una distinción mental y sociológica. Africanos esclavizados, los descendientes de taínos que quedaban, porque aunque ya los taínos se habían, entre comillas, extintos, sí quedaban 2 o 3 familias descendientes y todavía estaban por ahí dando vueltas. Eso va a ser una olla de cultivo, eso es un caldo, eso es un guiso. Usted pone muchos ingredientes y si no hay mucha supervisión de la realeza y si no hay mucha supervisión de la iglesia, sobre todo fuera del área metropolitana que conocemos hoy día, o sea, fuera de San Juan, usted se imagina ya fulano con fulana, fulana con fulano, fulano con fulano, fulana con fulana, o sea, era todo una mezcla de diferentes identidades, de diferentes razas y de diferentes culturas mezclándose. Lo que se llama una sociedad mestiza en formación. Esa sociedad mestiza que conocemos hoy día estaba comenzando a formarse, a gestarse en ese siglo XVIII. ¿Por qué? Por lo que ya hemos visto, tantos cambios, tantas reformas, tanto abandono, tantas formas de sobrevivir y diferentes tipos de personas, diferentes tipos de sociedades, diferentes tipos de, vamos a poner aquí, no razas tanto, sino más bien identidades raciales, vamos a decir así, se estaban mezclando y eso va a dar paso a que nazca un mestizo que eventualmente se va a conocer con el nombre de puertorriqueño. Y todo esto con una guerra que no pedimos, no peleamos, que nos lanzó 13 años de guerra sin saber qué iba a pasar, que termina con un francés puesto en el trono de la corona española, que quiere hacer reforma, pero que es bien difícil porque no entiende la realidad de lo que pasa en Puerto Rico, aunque esas reformas van a llegar eventualmente. Tienes a un pueblo que se está comenzando a gestar. Porque a diferencia de la Casa de Habsburgo, esos Borbones sí apuestan por su mirada, sí apuestan por su sistema, sí apuestan por lo que quieren lograr en la isla. Y a partir del 1715, 20 y más adelante, van a llegar unas cositas que van a cambiar el porvenir de este país. Para bien o para mal, yo no sé, pero van a cambiar el curso de la historia. Sobre todo porque más que comenzar cambios económicos, sociales y de lo demás, Puerto Rico va a comenzar a gestar una mentalidad propia. Los que viven en Puerto Rico van a empezar a decir, espérate, si yo he tenido que sobrevivir, si yo he tenido que hacer 1000 cosas para poder seguir viviendo junto con los míos, y el gobierno no se interesa por mí, yo soy un criollo, yo soy un español, yo me puedo considerar un español. Más allá de lo que puedan decir los documentos, sí, porque va a venir alguien, sí, pero es que en los documentos el rey hablaba de sus subordinados, sí. Pero una cosa es en el papel y otra cosa es lo que se estaba viviendo. Y esa mentalidad va a empezar a cambiar desde el siglo XVIII. ¿Cómo va a cambiar? A partir del siglo XVIII, la mitad, y ya llegando casi al inicio del siglo XIX,
Eso lo vamos a ver en el próximo video.